Bueno, de nuevo nos encontramos. Muy buenas tardes a todos los presentes, los que están conectados virtualmente. Un placer estar acá nuevamente. No quiero empezar la intervención sin antes agradecerle a todos ustedes sus aportes. De verdad que son enriquecedores. Siempre, como siempre dice, uno siempre aprende cosas nuevas y de verdad que sí. Los aportes que han hecho ustedes pues siempre traen algo nuevo que nos sirve para compartir, para las mismas funciones de nuestras labores habituales, y pues de primera mano darles el agradecimiento por esos aportes. De segundo punto quería expresarles que lo que siempre le hemos dicho, bueno, que se lo expresamos a los de esta mañana, pero no entienden, pero bueno, nosotros en muchos casos no solucionamos algunos de las pretensiones de ustedes, pero sí somos un puente para lograr esos objetivos que digamos ya nos trazamos, ¿no? Entonces, en virtud de ello, pues, y a los documentos que ustedes allegaron, pues vamos a obviamente los estudiamos y procedemos a hacer unos comentarios, no sin antes decir que los comentarios no son personales. Los comentarios o las observaciones que a uno u otro punto hagamos, pues simplemente se hacen basados no en lo que yo digo ni en lo que dice el par, sino en lo que manejamos y en lo que nosotros nos llevamos en lo que dice la doctrina, lo que dice la jurisprudencia, que pueda que, como les he dicho, es dinámica, es cambiante, puede cambiar de un momento a otro, pero por ahora nos basamos en los pronunciamientos de las altas cortes y seguramente podemos estar equivocados en algunas apreciaciones, pero se las ponemos de presente. Si a bien tienen algunas, pues las acogerán. Si no, pues bien, seguimos el camino que, bueno, el doctor Miguel Ángel no puede estar hoy, ni siquiera virtualmente se puede conectar, pero obviamente él está pendiente y nosotros pues le rendimos los respectivos informes. Él tiene conocimiento obviamente del documento porque lo trabajamos entre todos. Él sabe de lo que se va a hablar, y bueno, ya él en su momento nos dirá cuál es el siguiente paso después a seguir después de esta reunión. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos los comentarios, no por ninguna razón, sino porque, no sé, el del doctor Jurado que llegó fue el primero que analizamos. Obviamente analizamos todos, ¿no? Vamos a analizar todos, pero empezamos por eso, no por ninguna razón, simplemente, bueno, sin razón, porque por ahí empecé. Bueno, entonces, en las diversas mesas de trabajo llevadas a cabo con extrabajadores de Telecom, dejaron plasmado en documentos un análisis jurídico para avanzar en el restablecimiento de los derechos que consideran transgredidos como consecuencia de la supresión y liquidación de Telecom y sus teleasociadas. Dentro de las propuestas jurídicas para una posible solución se plantearon varias, entre las que quedaron firmes fue la elaboración de un proyecto de decreto y una solicitud de extensión jurisprudencial de jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado a casos referentes al otorgamiento de pensiones en las modalidades de encargos de excepción para trabajadores que dentro de los 20 años que elaboraron, por lo menos 10 de ellos fueron encargos de excepción, para dar un alcance a esa jurisprudencia para otros casos y posiblemente en aplicación a trabajadores que se encuentren en dicha situación y que puedan ser beneficiados si así se acogen. Como primera medida, nuevamente no sobra reiterar, porque siempre nos dicen que aclarar que nosotros no reconocemos las pensiones. El reconocimiento y pago de pensiones, y más las convencionales o las del régimen
especial de Telecom la reconocen en este momento la UGPP. Obviamente nosotros damos el insumo que es el CETIL, y pues a quien debemos convencer de primera mano será la UGPP, que es en últimas quien tiene la disposición de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas. Hecho esta aclaración, prosigo. En el avance que se ha tenido sobre diversos temas expuestos, la mayoría de los trabajadores y voceros de los mismos, participantes de las diversas mesas de trabajo, han sido la imposibilidad del reconocimiento de pensiones especiales que en su momento eran reconocidas por la extinta Capricom. Por lo tanto, vamos a proceder con el primer tema, que es el documento El Allende, el Vacío, con la autoría del doctor Jurado y supongo que el demás grupos y los del demás grupo de participantes en estas mesas. Bueno, en primer orden procederemos a hacer los comentarios de los objetivos trazados en dicho documento, y uno de ellos es rastrear el uso de la Ley Cuarta del 87 y los decretos expedidos bajo amparo, así como propiciar la construcción de una línea jurisprudencial argumental que permita llenar los vacíos que presentan las normas posteriores al decreto 3135 del 68. Para ello, pues, ya el doctor Jurado lo hizo en su documento, lo hemos expuesto en nuestras respuestas que damos a las peticiones, pero voy a reiterarlo. ¿Cuál es la evolución que nosotros tenemos de la normatividad atinente a las pensiones? Reitero, no es esta evolución normativa es la desarrollada por el Consejo de Estado en sus conceptos, los diferentes conceptos que ya el doctor Jurado los menciona, y nosotros me refiero los mencionamos en algunas de las respuestas que le damos a las peticiones, y que han sido acogidos digamos que de manera reiterada y uniforme por la Sala de Casación Civil de la Sala Laboral. ¿Por qué tenemos, algunos me preguntaban, ¿y por qué no tenemos en cuenta, los pronunciamientos del Consejo de Estado? Me voy a referir más adelante a esos pronunciamientos del Consejo de Estado, obviamente. Entonces, como primera fuente de la normatividad pensional del régimen especial creado para el denominado sector de las comunicaciones, estaba previsto en la Ley 28 del 45, que disponía unas pensiones, 3 modalidades de pensiones para los trabajadores del Ministerio de Correos y Telégrafos, en los ramos adscritos al Ministerio de Correos, de las entidades adscritas al Ministerio de Correos y Telégrafos, que como sabemos es la pensión 20 años y 50 de edad, la de 25 años sin consideración a la edad, y la de 25 años 20 años sin consideración a la edad para los cargos de excepción, que en principio fueron los de operadores de radio, telégrafos, que tenían derecho a esta modalidad pensional. Posteriormente, la Ley 22 del 45 hace una ampliación a los cargos de excepción. Obviamente esa ley contempla otros temas, pero solo voy a referirme a los que atañen al caso que estamos estudiando. Entonces, esa Ley 22 del 45 amplió la pensión en cargos de excepción a otros cargos, como son los de plegadores, clasificadores, oficiales mayores de la Central Telegráfica, mecánicos y trabajadores de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones. Seguidamente, el decreto 1237 del 46 reiteró este régimen, y reiteró el principio de favorabilidad de estas prestaciones especiales a que tenían derechos los trabajadores de empresas adscritas al Ministerio de Correos
seguidamente el decreto 2661 del 60, que es el decreto a través del cual se consignan los estatutos de Capricom, y allí se plasman las normatividades que estaban vigentes para el sector de las comunicaciones. Entonces reitera las modalidades pensionales previstas en la Ley 28 del 43 y la Ley 22 del 45, en sus tres modalidades. Mediante decreto 3267 del 63 se incorpora al personal del servicio de telégrafos a Telecom, y se dispuso que este personal continuaría siendo beneficiarios de estas mismas prestaciones. Seguidamente se expide el decreto 31, el famoso decreto 3135 del 68. En este decreto se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el sector privado, y se regulan además algunas prestaciones de los trabajadores públicos y de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Con esta unificación, igual como en la mayoría de las normas que crean un régimen pensional, se establece un régimen de transición. Discúlpeme un segundito, es que estoy en un comité de contratación virtual y debo pronunciarme. Qué pena, mano. Posteriormente, con la expedición del decreto 3135 del 68, se expidió este régimen prestacional para empleados públicos y trabajadores oficiales, y como les mencionaba, en la mayoría de las normas, si no todas, las disposiciones que crean un sistema general de pensiones, pues crean un régimen de transición. En esta no fue la excepción, y creó un régimen de transición, y exceptuó de ese régimen general a los empleados oficiales que trabajaran en los denominados cargos de excepción. Qué pena. Entonces no quedaron sometidos las pensiones en cargos denominados de excepción. Posteriormente se expide la Ley 33 del 85, que modificó el régimen de pensiones, el régimen general de pensiones para el sector público, tanto para trabajadores oficiales como empleados públicos. Igualmente, esta norma trae un régimen de transición, y nuevamente no quedan sujetas a esa ley las pensiones en los denominados cargos de excepción. Viene posterior a esta ley, la ley 33, el nuevo sistema general de seguridad social, el sistema de seguridad social integral, es decir, la ley 100 del 93. De este sistema de seguridad integral, dentro de sus subsistemas está el régimen general de pensiones. Se supone que este régimen general aplica a todos los habitantes del territorio nacional, con unas excepciones que se encuentran previstas en el artículo 79, y a su vez en el artículo 141 se faculta al presidente para que reglamente las actividades de alto riesgo. Para el caso de los empleados públicos y los trabajadores oficiales, se expide el decreto 1835, y en ese decreto 1835 pues quedan incluidos los trabajadores en cargos de excepción y su régimen pensional especial, que es considerado a partir de ese momento como una actividad siempre ha sido una actividad de alto riesgo, y por eso de ahí que la pensión tenga menos requisitos, por lo menos de edad.
Seguidamente, haciendo uso el presidente de la República de las facultades otorgadas mediante la ley 797 de 2003, se profirió el decreto 2090 de 2003. Este decreto, en principio el decreto 1835 creó un régimen de transición para las pensiones en cargos de excepción. Y ese régimen estaba establecido por 10 años, es decir, iba hasta diciembre del 2003. Por esta razón, el PPA, que nombremos, en su momento se ofreció a los 20, 50 y 50 y los 25, se ofreció a los que les faltaran 7 o menos años a partir del momento en que se ofreció, de abril del 2003, marzo, primero de abril del 2003. Y para los cargos de excepción, decían que para quienes cumplieran los requisitos a 31 de diciembre de 2004. Y no fue por otra cosa o razón diferente a que el decreto 1835 tenía vigencia de 10 años, o sea, iba hasta el 31 de diciembre de 2004. Sin embargo, se profirió, antes de esa fecha, se profirió el decreto 2090 del 2003, el cual unificó las actividades de alto riesgo. Y ya en este decreto ya no aparece el régimen de Telecom, el de los cargos de excepción, ahí ya no se ve, pero sin embargo yo he visto sentencias de la Corte donde parece no, le dan vigencia pero le exigen el requisito del régimen de cumplimiento del régimen de transición y las 500 semanas, que esas 500 semanas de cotización especial, pues fue declarado, no sé si fue inexequible o se inaplicó. Se inaplicó porque exigía 500 semanas y nadie iba a completar nadie iba a completar las 500 semanas. Era imposible que se completaran 500 semanas en menos de 10 años. O sea, para que hayan 500 semanas tiene que haber 10 años. Si no alcanzan a ver los 10 años, pues se inaplicaba ese régimen. Asimismo, el requisito del cumplimiento del régimen de transición de la ley del artículo 36 de la ley 100, como se mencionó en algunos conceptos del doctor Rigoberto, dice que ese también debe inaplicarse, porque ese requisito del artículo 36 aplica al régimen general, y como estamos en un régimen especial, las normas del régimen general no le aplican al régimen especial, luego también debe inaplicarse. Lo cierto es que pues, los trabajadores de Telecom solo pudieron trabajar hasta el 2003 o 2006, quienes estuvieron en el retén por las consabidas razones de la supresión y liquidación de Telecom. Por eso pues no se desarrolló más esas pensiones, solo hasta ahorita las del retén social, que van hasta el 2009, como lo decía el doctor Jurado, por una ficción jurídica, ahí se extiende las cotizaciones 3 años más sin que en realidad haya sido un reintegro o una reinstalación, o como se quiera denominar. Bueno, un reintegro sería. Frente al régimen de transición aplicable a Telecom, surgen dudas, y ante esas dudas pues se preguntan, creo yo, o así se ve de los documentos, bueno, la ley 100 nos afectó a nosotros, entonces creo yo, son mis suposiciones, que ante esa incertidumbre pues se solicitan elevar unos conceptos al Consejo de Estado y a diferentes juristas sobre la materia. El Consejo de Estado pues sostiene la tesis que les dije, que a partir del decreto 3135 fue abolido el régimen de Telecom de las pensiones de 20, 50 y 25, excepto las de cargos de excepción. El concepto elevado por el doctor Hernando Herrera Vergara
bueno, el doctor Jurado dice que fue a solicitud del presidente de Telecom. Yo medio lo he visto porque el que conozco está muy ilegible, pero más o menos se puede entrever ahí que él concluye que el régimen de Telecom no ha sido derogado ni siquiera por la ley 100, porque, como lo explicaba, él considera que todos los trabajadores de Telecom tenían un régimen, estaban cobijados por el régimen especial, y luego, si era un régimen especial, el régimen general no les aplicaba, por lo tanto el régimen seguía vigente. También se menciona, que no conozco ese concepto, pero lo menciona el doctor Jurado, el del doctor Diego Yunes Moreno, que es solicitado por Capricom. Y en dicho concepto, el doctor Yunes también dice que el régimen de Telecom, del sector de las comunicaciones, no fue derogado por el decreto 3135 ni la ley 33, pero dice que sí, de acuerdo a lo que leo, que sí por la ley 100. Luego le es aplicable a los trabajadores de Telecom que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la ley 100, que estén cobijados por ese régimen de transición. Entonces, tenemos tres posiciones. Una, que fue derogado del 3135. Otra, la del doctor Yunes, que fue derogado, pero por la ley 100. Y otro, el del doctor Hernando Vergara, que dice que no fue derogado ni por la ley 100. Entonces tenemos... Doctor, perdón, una preguntilla antes de que pase por esto. Usted mencionó que el artículo 27 del decreto 3135-68 derogó supuestamente, pero ese artículo 27 fue derogado por el artículo 25 de la ley 33 del 85. Listo. Entonces ya, si quieren, anótelo anótenme para no perder el hilo, y entonces yo termino, porque seguramente a mí se me pasan muchas cosas, y traté de hacer un documento exactamente muy compacto, que me salió como de 20 hojas y no lo he revisado, o sea, la ortografía ni nada de esa cosa. Bueno, frente a ese régimen de transición también, pues se pronunció el presidente, y el presidente, como saben, expidió el decreto 1111 del 98, y él en este documento, en este decreto, dice que el régimen de transición en la normatividad aplica a quienes estén cobijados por el régimen de transición de la ley 100. La norma aplicable es el decreto 2661, decreto que fue declarado nulo por el Consejo de Estado, bajo el argumento que el presidente excedió de sus competencias, porque quien ha debido pronunciarse al respecto es el Congreso y no él. Entonces declaran la nulidad de ese decreto. Creo yo, obviamente también es mi especulación, que ante esa incertidumbre de la vigencia del régimen pensional de Telecom, pues, y ante esos conceptos y seguramente otros, quisieron blindarse de alguna manera de las pensiones. Bueno, lo cierto es, y eso sí no se puede negar, que en el interregno de la expedición del decreto 3135 del 68 y el 1 de abril del 94, es decir, que la expedición de la ley 100, siempre se reconocieron pensiones en las tres modalidades. ¿Bajo qué normas? Pues muchas normas. Yo he revisado normas y, como lo dijo el doctor Jurado, no encuentro casi fundamentos jurídicos. No están motivadas esos actos administrativos, no los veo motivados, pero algunos mencionan el decreto 2661 del 60 como normas, invocan esas normas, y pues así no las invocaran, igual las están aplicando, porque están reconociendo pensiones en esas tres modalidades. Luego, como decía el doctor Jurado, y discúlpenme ahí, nuevamente traigo a colación, este tema no es fácil, y tanto que lleva muchos años, supongo yo, o yo no sé si desde antes, pero desde la expedición de la ley 100 veo plasmado en estos documentos y en estas acciones que se han elevado, que existe esa duda, una duda que, pues, para nosotros, o sea, me refiero a nosotros pues la duda nos la resolvió el Consejo de Estado, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
acogiendo los criterios del Consejo de Estado. Es decir, que el decreto 3135 fue abolido derogado por el decreto 3135 del 68. El decreto 2661 del 60 fue derogado, y pues esa ha sido la normatividad y que han tenido y que mantiene la Corte hoy por hoy, con las salvedades que más adelante le voy a hacer, porque ustedes allegan unas sentencias del Consejo de Estado. Ahora, un aspecto a tenerse en cuenta y que ustedes obviamente lo ponen de presente en estas mesas es la expedición del decreto 2123 del 92, mediante el cual se transformó la naturaleza jurídica de Telecom, pasó de ser un establecimiento público a una empresa industrial y comercial del Estado. Y con esa transformación pues hubo desarrollo normativo para adecuar, digamos, la empresa, su régimen laboral y prestacional al propio de trabajadores oficiales, que son la mayoría de sus trabajadores. Pues los directivos son los únicos que eran empleados públicos, los directores, bueno, no recuerdo, el presidentes, vicepresidentes, eran los trabajadores públicos, pero la gran mayoría de los trabajadores pasaron a ser trabajadores oficiales. Sí, por lo general. Bueno, el caso es que con la expedición de este decreto, en el artículo respecto al régimen laboral, el artículo 7º de este decreto señala que la reestructuración de la empresa no afecta al régimen salarial, prestacional y asistencial vigente de los empleados vinculados en la planta de personal de Telecom a la fecha de expedición de este decreto. No hay duda de ello. ¿Qué dice? Pues bueno, en algunas respuestas se les dice a la gente, sí, dijo el régimen salarial, prestacional y asistencial, entendiendo por el salarial pues salarios y prestaciones, por el prestacional y asistencial pues eran el de salud que les prestaban en ese momento, y en ningún momento expresamente dice que el pensional. Pero bueno, si en gracia de discusión podemos decir que está incluido el régimen pensional, así no esté señalado de manera taxativa, expresa. Sí, señor. Entonces, pues, prestacional puede ser, eso es la pensión es una prestación, no es una prestación social, pero es una prestación económica. Pero pues. Y el hecho que diga que se conserva. Entonces, digamos que hasta ahí vamos bien. Asimismo, en virtud de esa transformación a empresa industrial y comercial del Estado, pues los trabajadores, bueno, ya antes se habían asociado, pero no podían expresarlo a través de convenciones colectivas, porque les estaba vetado ese derecho, digámoslo, que lo hacían a través de otras, se manifestaban de otras formas, pero no a través de convención colectiva. Como consecuencia de esa transformación, pues los trabajadores, los sindicatos y la empresa y Telecom celebran convenciones colectivas, las 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 y 2002, 2003 creo que fue la última. Hasta ahí fue la última, pues por las razones que ya sabemos. Bueno, se dice que en la convención colectiva 94-96 se expresa que el régimen salarial, prestacional, la asistencial sigue, no se altera, debe respetarse. Sin embargo, bueno, no es para otra cosa, sino para que tengan en cuenta. De todos modos, esa convención 94-95 mete un artículo 27 que dice, un artículo 27 en la convención 94-95, dice,
Forma de liquidación de la pensión de vejez de algunos trabajadores. El ingreso para la base de liquidar la pensión de vejez de los trabajadores que al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones de que trata la Ley 100 tengan 35 años de edad o más si son mujeres, o 40 o más si son hombres, 15 o más años de servicio, será el promedio mensual de lo vengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, contado a partir de la vigencia de la precitada ley, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. A su vez, en convención colectiva posterior, que ya todos ustedes lo saben, la 94, 96, 97, se realiza una adenda. Obviamente, como todos ustedes lo manifiestan, la adenda no es para modificar, sino para aclarar. Hay personas que dicen no debe tenerse en cuenta esa, otros que sí. Pero lo cierto, casi cojo el celular que no era mío. Lo cierto es que con base en esa adenda al artículo segundo de la Convención 96-97, que no es otra que elevar a la categoría de convención las pensiones que ya se venían, que estaban reconocidas en el decreto 2661 del 60 y que, como lo manifesté, se venían reconociendo sin normatividad, sin respaldo normativo aparente, porque por lo dicho por la Corte y por el Consejo de Estado, por la Corte Suprema, la Sala Laboral y el Consejo de Estado. Entonces, pero reitero, se reconocieron pensiones en esas modalidades y nunca se dijo nada. Esta convención colectiva, pues obviamente ha tenido efectos, ha beneficiado a muchas personas y pues algunos se sienten transgredidos por esa misma norma, pues porque no pueden acceder al reconocimiento de la pensión, porque allí se exige el cumplimiento del régimen de transición previsto en la Ley 100 en su artículo 36. Ahora, pues excompañeros de ustedes se han pensionado por cumplir con el régimen de transición. Otros no han cumplido con el régimen de transición, pero han desempeñado los cargos de excepción y pues también se pensionaron porque esos cargos de excepción, además de tener un amparo legal que era el decreto 1835, pues también se elevó a convención, a norma convencional. Se le dio esa doble connotación. Entonces, y en desarrollo de esa misma convención, pues se expidió se ofreció el famoso plan de pensión anticipado. Ese plan de pensión anticipado pues fue creado por el decreto, se me olvidó, 18, acta de Junta Directiva de 1782 de 2003. Esta acta disponía el desarrollo de ese plan de pensión anticipada. Obviamente, digamos que yo lo asimilo como que esa acta fue la ley y un documento que ustedes dicen que no está, que es apócrifo, y de hecho pues yo lo veo que es apócrifo porque nunca lo he visto, nunca he visto firma de nadie, ni tengo idea quién lo firmó ni esto. El caso es que ahí se aplica y ese plan de pensión anticipado se ofreció para quienes cumplieran requisitos, quienes cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100. Muchos se beneficiaron, entre ellos los que se acogieron al PPA. También se beneficiaron hace poco las madres, los prepensionados ahora, los prepensionados que tenían cargos de excepción y que cumplían al 2009, que ya me voy a referir a ese tema especial, también se benefician con ese régimen de transición, con esa adenda, aún requiriendo estar cobijados por el régimen de transición.
esa adenda también muchos trabajadores solicitan que se inaplique, que se decrete la nulidad, en fin, diferentes solicitudes hacen que no se tenga en cuenta, en fin. Lo cierto es que al Ministerio del Trabajo se han elevado muchas solicitudes, tengo entendido que más de 50, solicitando la nulidad. El Ministerio del Trabajo les ha dicho: yo no soy el competente para declarar la nulidad de esa adenda. El competente pues es el juez contencioso, entonces les dice, ante él es ante quien deben acudir para solicitar la nulidad. Otras personas dicen, la adenda no tiene validez. ¿Por qué? Porque fue suscrita como 2 años después de haberse suscrito la convención, y ya incluso a portas, o yo no sé si ya estaba vigente la siguiente convención, ya se había firmado la siguiente convención colectiva. Quienes firmaron no fueron los mismos que suscribieron la convención colectiva 94-95. No recuerdo qué otra razón. Ok. Listo. Yo he leído sentencias de la sala laboral, y más exactamente del doctor Serna, ahí en Cartagena, procesos de él, que yo lo traje a colación en una de las reuniones, y ahí en una de sus sentencias le dicen: tiene validez y aplicación la adenda, porque los que la suscribieron, lo que hicieron, el documento lo que hizo fue darle se me fue la palabra, aclarar, le dieron un alcance, le dieron alcance al artículo 2, aclarando la norma, lo que quería expresar. Segundo, no fue regresivo, porque antes le mejoró las condiciones, porque sin el régimen de transición, sin la ley 100, pues, o sea, sin que estuviese esa norma, pues no se les podría aplicar el decreto 2661. Que quienes la suscribieron para ese momento sí eran los directivos del sindicato. Y pues le da validez a la convención, a la adenda, a la convención, al artículo 2. El Consejo de Estado, en uno de los conceptos, también dice es que lo procedente era acudir a la adenda para aclararla, porque ni siquiera el presidente de la República podría hacer eso. Tanto es así que el decreto 1111 se lo declararon nulo. Dice, ese era el mecanismo que debía usarse para aclarar la adenda, el artículo 2 mediante adenda. Estas son consideraciones que tienen solo como para dejarlas en la mesa. Es igualmente importante recordar, y así lo es, que Telecom, con anterioridad al 1 de abril de 94, no realizó aportes para seguridad social, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. No efectuó cotizaciones, pese a que a ustedes sí se les hacían los descuentos, los aportes, pero Telecom no los entregó a ninguna caja. Pues la Caprecom reconocía las pensiones, pero no por aportes que se hubieran hecho, sino en virtud de contratos interadministrativos que celebraron ambas entidades, para que le reconociera esas pensiones, cuotas partes pensionales y otras prestaciones económicas. Esta misma ley 100, muchos acá en la mesa incluso lo han dicho, que no se encuentra que ellos nunca se afiliaron a Caprecom, que entonces no hay un formulario de afiliación.
en efecto, se les ha contestado, no lo hay, no lo hay. Pero ello tiene fundamento jurídico, es en virtud de la ley. Entonces, el artículo 153 de la ley 100 dispuso la afiliación de los trabajadores al régimen contributivo de seguridad social para todos los trabajadores. A su vez, el artículo 52 dispuso que el régimen solidario de prima media con prestación, voy a permitir leerles estos artículos como para salir de dudas que siempre me preguntan. Entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes del sector público o privado administrarán este régimen respecto a sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta ley. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes del sector público o privado estarán sometidos a la vigencia y control de la Superintendencia Bancaria. Seguidamente, un decreto reglamentario de la Ley 100, exactamente el 692 del 94, dispuso en su artículo 6: administradoras. Para efectos de este decreto se entienden por administradores del Sistema General de Pensiones A, en el régimen de ahorro individual, las sociedades administradoras de fondos de pensiones AFP y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías AFP, y B, en el régimen de prima media con solidaridad, el IS y demás cajas o entidades del sector público o privado que administran sistemas de pensiones legalmente autorizados y mientras no se ordene ante el Seguro Social y menos aún ante un fondo privado, pues por quienes, y además que quienes se trasladarán al régimen de ahorro individual pierden el régimen de prima media y las prestaciones propias de Telecom son del régimen de prima media, no del de ahorro individual. Por eso, pues, seguramente nadie que estuviese vinculado antes del 21-23 se iría a trasladar a un fondo privado. Entonces, por esta razón, la mayoría estaba en Caprecom. Bueno, como les informaba, Telecom no realizó cotizaciones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al sistema pensional, pero en virtud a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100, sí se hacen unos aportes, es obligatorio hacer los aportes, y para ello Caprecom se transforma a través de la Ley 314 y crea el famoso FONCAP, que era ese, no sé cómo decirlo, si se llama una cuenta o subcuenta donde llegaban los aportes que hacían los trabajadores, ustedes, a esa entidad para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, para pensión. Este fondo común, entonces, era administrado obviamente por Caprecom. Si bien Telecom no realizó las cotizaciones, recuerden que se creó ese fondo común. Yo no sé, eso tenía yo no sé cuántos billones representados en un cheque que giró, si no estoy mal, Minhacienda. 4.2 billones. Exacto, entonces 4.2 billones que era para garantizar las pensiones, los tiempos de servicio no cotizados. Ese patrimonio autónomo, el patrimonio autónomo de pensiones PAP, con la liquidación, a raíz de la liquidación de Telecom, pues como a raíz de la liquidación de Telecom se crean dos patrimonios. Nosotros, o sea, PAR y Parapat. Nosotros, PAR, administrábamos los bienes no afectos al servicio, en tanto que el Parapat administraba los bienes afectos al servicio, que fue cuando se celebró un contrato de explotación de esos bienes con Colombia Telecomunicaciones, hoy Movistar, que ese contrato, los dineros de ese contrato fondeaban ese patrimonio autónomo.
a partir de, Willy, me recuerda, 2017, perdón, en el año 2017, no recuerdo la fecha, se liquida ese patrimonio autónomo y se liquida el contrato de explotación con Colombia Telecomunicaciones, y de manera anticipada se termina ese contrato y se le entregan los bienes a Colombia Telecomunicaciones. Ese fondo pues ya no recibe aportes del Parapat, pues porque se terminó ese contrato, y creo que ese patrimonio queda sin fondos. Para garantizar ese faltante de dinero, pues el Ministerio de Hacienda es garante de esas pensiones, de esas cotizaciones. Todos esos periodos que anteriores al 1 de abril del 94 los garantiza el Ministerio de Hacienda, y las prestaciones que se reconozcan por esos tiempos se hacen valer con un bono pensional, y para solicitar ese bono pensional, pues nosotros me refiero a Telecom, expedimos el famoso CETIL, la certificación electrónica de tiempos de servicio, y con esa certificación, digamos que, lo digo yo, es su cheque para que vaya y cobre allá el bono pensional para cuando se pensione. No quiere decir que nunca se va a reconocer esa plata, que he visto casos y he visto tutelas donde gente que no tiene derecho, que no alcanza a cumplir los requisitos para pensión, piden la indemnización sustitutiva, y pues la UGPP se las niega bajo el argumento que ellos no reconocen esa indemnización sustitutiva porque la entidad nunca hizo cotizaciones. Es cierto que he visto eso, pero ya por tutelas, incluso, bueno, que me queda esa tarea, yo les confirmo si salió una sentencia SU ordenando que deben reconocer esos tiempos. La UGPP lo niega, pero por decisiones de tutela se han reconocido que no es el deber ser, pero pues de todos modos, y les voy a informar la sentencia, que es que no recuerdo si es una sentencia de unificación o no, pero sí, lo cierto es que sí creo que sí es una sentencia unificada, porque acumuló varias, o por lo menos acumuló varias tutelas y sacó una sentencia, y lo ordena. De otra parte, en lo referente, ahora sí en materia a la ley, no, pues todo esto ha sido entrado en materia, pero al tema específico que se pretende de la aplicación de la ley cuarta. Entiendo yo que se pretende que, usando el retén social, se aplique la ley cuarta del 87 y el decreto 2201 del 87. No sé si estoy equivocado en esa apreciación. O sea, lo que yo entiendo es que se dé la aplicación a los prepensionados con base en esa sentencia. O así por lo menos lo hace ver en el decreto, pero que ya me voy a pronunciar en el decreto, ahorita me pronuncio sobre el decreto. Lo cierto es que la ley cuarta que se invoca, mediante la ley cuarta se facultó al presidente de la República para que, lo voy a leer para qué se facultó. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístase al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 10 meses. No estoy leyendo, sino por 10 meses contados a partir de la vigencia de la ley, para establecer el régimen especial de administración de personal de carrera administrativa para los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Acá me detengo un poco. Las facultades que le otorgaron al presidente fueron, repito, establecer un régimen especial de administración de personal y carrera administrativa. Taxativamente no está señalada una facultad para expedir un régimen pensional. Entre otras cosas, digo yo,
¿no? Porque la idea no era crear más regímenes pensionales, sino por el contrario unificarlos, y por eso para esa época estaba recién expedida la ley 33 del 85, que lo que pretendía era unificar el sistema pensional de los trabajadores oficiales y empleados públicos. Luego, pues si expide esa norma tratando de unificar, pues como que no vería sentido en que se expidiera una ley para expedir un régimen pensional que en gracia de discusión tendría que solo aplicar a Telecom, obviamente porque es una ley que faculta para Telecom, pero de las facultades expresas que se le otorgaron al presidente no está la de crear un régimen de pensiones. Le dieron las facultades para que establecer un régimen especial de administración de personal y de carrera administrativa para que los empleados de la regule. Acá está taxativamente señalado qué debe regular. Las condiciones de ingreso, permanencia, promoción y retiro del servicio, así como las situaciones administrativas en que puedan encontrarse los empleados. El régimen disciplinario, los procedimientos de valoración de méritos, capacitaciones, la capacitación, la clasificación de los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, y las condiciones propias de la carrera administrativa para el personal técnico, profesional y demás empleados de la empresa. F es la de codificar las prestaciones a que actualmente tiene derecho sus empleados. Este literal F se desarrolla con el decreto, las anteriores de la A a la E, los literales, esas facultades, esas regulaciones se hacen con el decreto, se cumplen con el decreto 2200 del 87, en tanto que la F, es decir, la de codificar las prestaciones a que actualmente tienen derecho sus empleados, se cumplen con el decreto 2201 del 87. Ahora, como ya lo señalábamos, en ejercicio de esas facultades, el presidente de la República expide el decreto 2000 del 87, mediante el cual se regula el régimen de administración de personal y carrera administrativa para los empleados y la empresa nacional de telecomunicaciones. No me voy a detener en este decreto porque pues es claro, no creo que haya discrepancias, pero respecto al decreto 2201 sí me voy a detener. Mediante este decreto 2201, ¿cómo se denomina? Dice, por el cual, el título de este decreto es, por el cual se recogen y codifican. Yo pongo esos dos verbos, por el cual se recogen y codifican los auxilios, primas, bonificaciones sobre remuneraciones, subsidios, servicio médico, seguros y régimen de pensiones de los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Como se dijo, con este decreto se da cumplimiento al literal F del artículo primero de la ley 87. Señor, de la ley cuarta. ¿Qué dije? De la ley 87. Ley cuarta del 87. El artículo 9 de ese decreto 2001 del 87, el artículo 9 señala, su subtítulo es de las pensiones, y dice, Telecom reconoce y paga a sus empleados las siguientes pensiones. No dice ni reconocerá ni nada, sino dice reconoce. Y como entiendo yo, es mi lectura o nuestra lectura, pues estoy hablando a nombre del par, nuestra lectura, no crea un régimen de pensión, simplemente está diciendo cuáles son las pensiones que reconoce, hace un recuento. Menciona la pensión de jubilación, la pensión de invalidez, pensión por retiro y, ¿cómo se llama esa? Del retiro por vejez y la sustitución pensional. Son categorías generales. Sí, señor. Lo importante es la pensión de jubilación. Estas pensiones de invalidez y por retiro no son nuevas. Ahí dice que y no son tan nuevas que son las que
son las establecidas en el decreto 3135 del 68. O sea, a mi modo de entender, y yo por eso lo tramito, no crea un régimen, está mencionando cuáles son las que se reconocen, y así lo hace porque son las estas por vejez, la invalidez y el monto del 75%. Bueno, Lo que no hacen es precisar dentro de cada no dice que, no dice de la ley tal, pero pues son las incluso no había necesidad ni de llamar a la ley, sino decir por invalidez se reconoce. sí, seguramente pecaron a mi modo de ver, ¿no? Pues obviamente ustedes tienen otra lectura de la norma. Seguramente si ese era el entendido que como yo lo expreso, bueno, Will, como yo lo expreso, pues sí, en ese decreto se obvió, se pasó por alto mencionar cuáles eran las normas que estaban rigiendo en ese momento. Gracias. Respecto a pensiones, muchas gracias. En este tema de la ley cuarta y sus decretos 2200 y 2201 del 87 ya habían sido por ustedes mismos, bueno, no recuerdo, bueno, creo que fue por la fundación, abordados a mesas de trabajo y ante el MINTIC, y elevaron una consulta al MINTIC. En su momento, exactamente, sí señor, el doctor Echeverry se pronunció al respecto, en similar forma a como lo estoy haciendo en este momento. De hecho, reitero también lo manifestado por ello. Esa es la línea que se tiene. Lo planteado por el doctor Más o menos, sí señor. Hay una cosita, antes de que me pase cuarto, disculpe, le dejo una intervencióncita. El concepto del doctor Echeverry habla precisamente cuando se refiere al JD 055, diciendo que en el 220180 no aclaró qué tipo de pensiones eran. Se refiere a la parte del artículo cuarto del JD 055 y dice que también en forma genérica pensiones, pero que no dice cuáles son. Pero al doctor Echeverry se le pasó por alto y ese por allá capítulo 8 de la JD 055 donde sí están expresas. Listo. Sí, señor. Bueno. El doctor Echeverry en el concepto, bueno, informa, como ya lo había expresado, que para esa época de estas normas se encontraba vigente o recién expedida la ley 33, la cual unificó el régimen prestacional para los empleados públicos y trabajadores oficiales, salvo para los cargos de excepción. También se resalta que mediante este decreto 2201 se recogen y codifican las prestaciones de Telecom, que Telecom paga a sus empleados, pero no crea un régimen distinto a los que ya se venían aplicando. En todo caso, bueno, esto sí ya entrando, si en gracia de discusión estuviese vigente unas modalidades pensionales, o sea, vamos a suponer que están vigentes, que hay unas normas en ese decreto 2201. Para mí, para nosotros, el par, perdón que hable en primera persona, me llama la atención, listo, me convencieron, digo, hasta el 87 vamos. Hasta el 87 vamos hasta el 87, listo, los acompaño hasta el 87, en gracia de discusión, ¿no? Hasta el 87 los acompaño, hasta el 1 de abril del 94, entonces me surge la duda, a mí la inquietud, que se la planteo a ustedes, pues porque ese es el trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? Pero me surge a mí la duda
si en gracia de discusión, no están, bueno, si en gracia de discusión hay un régimen, hay unas prestaciones con con la ley cuarta del 87, más exactamente con el decreto 2201 del 87. Listo, vamos a vamos a suponer que están esas normas. Listo. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con la ley 100 del 93? Listo. Me queda, ¿con qué argumento, con qué fundamento puedo decir yo que la ley cuarta del 87 no fue derogada por la ley 100? No es para que me lo respondan ahorita, si quieren anoten allá, o no sé, no es para mí la respuesta es para ustedes mismos, si es que consideran que hay una duda ahí. ¿Cómo fundamento yo que la ley cuarta del 87, el decreto 2201 del 87 no fue derogado por la ley 100? No me pueden decir que conforme al decreto 2123 del 92. ¿Por qué? Por una fortísima razón, que el decreto 2190, que cuando se expidió la ley 100, cuando se expidió el decreto 2123, la ley 100 no había nacido. Luego no me podía regular una situación futura, porque, reitero, no teníamos la ley 100. O sea, el decreto 2123 sí que me respeta el régimen laboral, lo que les digo, asistencial, prestacional, entendamos prestacional, las prestaciones económicas, o sea, las pensiones. Listo, esas pensiones y ese régimen salarial y prestacional me los mantiene hasta el 90, digamos que con el decreto 2123 del 92 hasta el 1 de abril del 94. Entonces, me queda la duda. Perdón. No, si quieres, es que ¿sabe qué? Anótemelas y ahorita Listo. Es que si no le pierdo el hilo, me pierdo. Me pierdo y como les reitero, es de verdad que yo no tengo memoria. Mi memoria me falla, me falta y la poca que tengo me traiciona. Entonces, si el régimen en la ley 100, ¿cómo digo yo que no me derogó la ley, el decreto 2201 del 87? Pues sí es cierto que la ley 100 no me tocó a Telecom los cargos, pero solo respecto a las pensiones de encargo de excepción, y así lo informa, lo establece, el decreto 1835 del 90, ¿totales? 1835 se me fue. Del 94. 1835 del 94. El decreto 1835, que es la transición para Telecom, no me deroga el régimen de pensional, pero respecto de los cargos de excepción. Me queda, entonces, reitero nuevamente la duda. Listo. ¿Cómo sustento yo que la ley cuarta no fue derogada? Entiéndase, ley cuarta o decreto 2201 del 87 no fueron derogados por la ley 100. Estos, anótenlo ahí para esto y prosigo. Esa es para nosotros la gran incógnita, ¿no? Y digamos que más que obviamente, como les he dicho, estamos construyendo, no estoy destruyendo, estamos para avanzar, pero obviamente si ustedes tienen, si tienen la razón, pues seguimos adelante. Solo dejo ese interrogante. Ahora, pasando al otro tema. Bueno, ya abordo hasta ahí el tema de la aplicación de la ley cuarta y del decreto 2201. Lo abordo con esa gran incógnita. Ahora, seguimos con el tema. No está por demás.
Bueno, como les parezca, sí. Ese punto es clave. Es clave. Ese punto es clave. Yo pido la palabra. Nosotros venimos a los del par, por favor. Yo pido la palabra. Es que él quiere escuchar es a los del par, bueno, así que creo que es el doctor Manuel Montaña, que dice que él quiere escuchar es a los del par. Si quiere, bueno, listo, entonces voy a, como les planteé, entonces voy a, No hay problema. Aquí no hay preguntas ni nada de eso, hay que seguir a escuchar. listo, bueno, entonces, listo, prosigo, entonces anoten las preguntas para ahora desarrollarlas, ojalá nos quede el tiempo y si no en algún momento no sé, igual todavía hay tiempito, pero bueno, y no creo que me demore ni 4 horas. No mentiras. Tranquilo. Si no podemos continuar, hoy podemos. Pedimos comida, mi doctor. Sí. Ahora, otro de los temas que ustedes, y posibles salidas que ustedes trajeron a la mesa, son las sentencias proferidas por el Consejo de Estado referente específicamente a los cargos de excepción, a la pensión en cargos de excepción. No voy a ahondar en los fundamentos fácticos y jurídicos de cada una de las decisiones, porque básicamente se resumen en que se le reconoce pensión en cargo de excepción a aquellas personas que laboraron 20 años, pero no necesariamente en cargo de excepción todos esos 20 años, sino que la Corte decía en su momento, y yo veo sentencias de los años 80, 90 y una que sí es reciente del 2016, si no estoy mal. Bueno, en todo caso, con posterioridad a la expedición de la Ley 100. Pero todas esas sentencias del Consejo de Estado apuntan a que se ordena el reconocimiento de pensiones en cargo de excepción a personas que no laboraron necesariamente 20 años de servicio, pero sí más de 10, por lo menos 10. Entonces, ustedes proponen hacer una extensión de jurisprudencia de esos casos, de esos casos. Ampliar la SU 897. Exactamente, y ampliar la SU 897. Para eso estoy. Entonces me voy a referir a la solicitud como tal de extensión de jurisprudencia. La viabilidad de solicitar la extensión de jurisprudencia a terceros de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado respecto de reconocimientos a pensiones en cargos de excepción. Discúlpeme, es que no traje las gafas y me brilla acá. Bueno. Un poquito aquí para que te amplíe más y no tengas que forzar tanto la vista. Dale aquí al 100. No, pero con el cursor. Ya. Dale acá a 110 o 120. Y ahí, Bueno, listo, sí, ya. Sí. Entonces, hecha la solicitud para la solicitud de extensión de jurisprudencia de sentencias expedidas por el Consejo de Estado respecto al reconocimiento de pensiones en cargos de excepción sin completar los 20 años en tales cargos y solicitar la aplicación conforme a la CU 897 de 2012. Esta figura jurídica, es decir, la extensión de jurisprudencia, se encuentra prevista en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, CEPACA, conforme a la modalidad a través de la modalidad de derecho de petición caso previsto en el artículo 102 del CEPACA. Eso es un trámite especial para hacerse extensivos los efectos, óigase bien, los efectos de sentencias de unificación jurisprudencial proferidos por el Consejo de Estado. Si bien las sentencias que ustedes mencionan son expedidas por el Consejo de Estado, no sé si las mismas son sentencias de unificación jurisprudencial para que proceda la extensión jurisprudencial. Para procederse a la solicitud de extensión de jurisprudencia se deben cumplir ciertos requisitos que voy a resumir. 1. Presentar la petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho. Para este caso, no es el par.
No es el par, exactamente. Tendría que ser la UGPP, como para ir aclarando. Quien reconoce las pensiones es la UGPP. Luego, a quien hay que hacerle esa solicitud o elevarle esa solicitud es la UGPP. Que no haya operado la caducidad del medio de control. Pues creo que para estos casos, como son prestaciones económicas de tracto sucesivo, pues no opera la caducidad ni la prescripción, o bueno, sí prescriben, sí, la prescripción de las mesadas de los últimos 3 años, pero en todo caso el derecho como tal no prescribe, o sea que por ese lado no habría inconveniente. Tercero, justificar de manera razonada las circunstancias por las que el peticionario considera se encuentra en la misma situación de hecho y derecho resueltas en la sentencia invocada. Pues bueno, eso sí, cada caso será particular y se deberá analizar y exponer los hechos y allegar las pruebas para el caso. Presentar las pruebas es otro de los requisitos, y copia de la sentencia de unificación que se pretende invocar. Adicionalmente, para elevar esa solicitud de extensión de jurisprudencia, se dice acá que debe ejercerse, este trámite debe ejercerse de manera previa a haberse entablado una demanda, pues porque esta petición no está diseñada para quitarle la competencia al juez, mientras bueno, además que esa petición solo se puede hacer por única vez. Si se niega, pues ya se hace el trámite ante el Consejo de Estado, pero no me voy a referir de ello porque pues eso será otra instancia que pues no viene al caso por el momento abordarla. Y esta petición también debe ser elevada ante autoridad pública. Claramente nosotros, PAR, no somos ni entidad pública, por lo tanto no somos autoridades públicas, pues porque de hecho sí nos han llegado solicitudes de extensión de jurisprudencia con otros casos, incluso de otras sentencias que no son expedidas por el Consejo de Estado, pero nos piden la obligación, igual se les ha dado las respuestas a las que hay lugar, pero solo como para hacer una precisión. Entonces la petición no va al par, porque pues no procede. Entonces no procede porque no somos entidad pública ni somos la entidad que reconoce las pensiones. Entonces deberá dirigirse a la UGPP. Ahora, el mismo CEPACA, en su artículo 270, define las sentencias de unificación jurisprudencial. Recordemos que son las sentencias de unificación jurisprudencial respecto de las cuales es viable solicitar la extensión de esos efectos, ¿no? Entonces, el artículo 270 señala unos requisitos que me voy a permitir leer. Primero, que la sentencia proferida sentencias proferidas por razón de importancia jurídica, sentencias por trascendencia económica o social. Segunda. Tercera, sentencias proferidas con la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, sentencias proferidas al decidir recursos extraordinarios. Y sexta, sentencias relativas al mecanismo de eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996. Con estas razones, por esta breve exposición de la extensión de jurisprudencia, pues previamente deberán analizarse las sentencias si las mismas cumplen con ese requisito de ser sentencias de unificación para proceder a radicar la solicitud. Obviamente tendrán que ser de manera individual. Supongo que eso no es en grupo ni nada, sino tiene que ser personal para quien demuestre su caso.
Bueno. Ahora. Ahora vamos, como se solicita que esa sentencia, estas sentencias, esta extensión de jurisprudencia sea aplicada, en el retén social, más exactamente de los prepensionados. Al respecto, entonces, tendríamos que abordar el tema del retén social, pues el denominado retén social, que en sí la ley 790 del 2002 lo establece en su artículo 2, que es la ley 790, que es la del programa de renovación de la administración pública, por la cual se desarrolla el presidente de la República en uso de las facultades a él otorgadas, y en su artículo 12 estableció una protección especial denominada, que se denomina retén social, y estaba dirigida en principio a las madres cabeza de familia sin la alternativa económica, a las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y a los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio para disfrutar de la pensión de jubilación o vejez, programa que en principio no podía exceder del 31 de enero del 2004, porque dijo que era para 3 años. No obstante, mediante sentencias 1039 del 2003, la Corte Constitucional precisó los alcances de esta protección, ampliando el límite hasta el momento en que desaparecieran las circunstancias que motivaran el retén. Seguidamente, la sentencia se profieren las sentencias SU 388 y 389 de 2005, ¿no? Que son la del 388 para las madres, 389 para los sufridos padres, y a los discapacitados, a las personas con limitación física, mental, auditiva, digamos los discapacitados. Y asimismo, en estas sentencias se dispone que el alcance o el término o el límite de ese retén no podía ser el 31 de enero de 2004, que no debía ser sino que debía ser hasta la finalización del proceso de liquidación de las entidades. Para ese caso, pues se analizó Telecom, pero pues esta norma se aplica a todas las entidades liquidadas en virtud del programa de renovación de la administración pública, del PRAP. Finalizando el año, ya como para entrarnos al retén social como prepensionados, finalizando el mes de julio del 2003, el doctor Rigoberto emitió un concepto solicitado por el MINTIC, por el ministro, en el cual se pronunció sobre el retén social, la SU 377 de 2014, la pensión convencional, PPA, y analizó también la SU 143 de 2020, SL 766 de 2001, temas que por ahora no incumben a esta mesa. Asimismo, el 8 de agosto, el ministro Lizcano, que están despidiendo hoy, hasta pasado mañana, hizo varias consideraciones. Primera, brindar la posibilidad ante los reclamos de grupo de trabajadores, entre los que se encuentran muchos de ustedes, o si no todos ustedes, porque los trabajadores pues afectados son muchos, y todos han reclamado por una u otra vía y ante una u otra entidad. El caso es que por orden presidencial, el presidente dispuso que se escucharan esas cosas y se escucharan a esas personas, y por esa razón, entre otras, por esas razones estamos aquí sentados. estuvo esta mañana con Trujillo. Sí, uy.
¿Qué dispuso el ministro, a su vez, atendiendo las órdenes del presidente? Primero, brindar la posibilidad de una asesoría legal para trabajadores que lo consideren, para explicarles de qué manera pueden terminar de reunir los requisitos para pensionarse legalmente. Segundo, analizar alternativas para impulsar una iniciativa que pueda contribuir a una posible consecución de empleo para aquellos trabajadores que no hayan cumplido el requisito para proceder a la pensión legal. Creo que eso no caló. No. Nadie lo solicitó. De 60 para arriba. ¿Quién sabe? Nadie estuvo interesado en esa. Bueno, en ese sentido y de acuerdo a los compromisos realizados, sí. Bueno, en ese sentido y de acuerdo a los compromisos realizados por el ministro Lizcano, se recibieron casos particulares, se estudiaron casos de personas que quisieran una orientación jurídica para revisar sus casos y verificar si había cumplimiento de requisitos o qué requisito les faltaba para lograr el reconocimiento de una pensión. Como resultado de esas mesas de trabajo, porque ya llevamos tiempo, el doctor Rigoberto, el ministro, solicitó conceptos jurídicos que ya ustedes saben al doctor Rigoberto Echeverri y al doctor Humberto Sierra Porto. Si no estoy mal, el doctor Sierra Porto es el ponente de la SU 897. ¿O era la doctora Alexei Julio? Bueno, No, Alexei. es el doctor Alexei, que era el doctor Alexei, que bueno, en última son de la misma oficina y ellos trabajan. Bueno, entonces, en razón a eso, pues, Alexei, que estaba encargado del despacho, el doctor Alexei. que nunca lo nombraron principal. Yo pensé que el doctor Alexei había sido titular. Ok, entonces, bueno, pues, entre todas se dijo, analicemos el espíritu de esa SU 897, que no fue otra norma, que fue la norma que reguló, digamos, el tema referente a los prepensionados, a los próximos a pensionarse. Se elevó una consulta a esos dos asesores jurídicos, básicamente, ¿por qué? Si era viable, bueno, de momento se tiene que las convenciones, la vigencia, el tema de la vigencia de las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas rigen los contratos de trabajos mientras estén vigentes. Y esas, ante la liquidación de Telecom, el cierre de la liquidación de Telecom, pues dejan de existir, ya no hay trabajadores a quien beneficia. Entonces surge de todos modos la inquietud. ¿Por qué esa sentencia de SU 897 se expidió para unas entidades también en liquidación? Entonces, ¿cuál es el alcance que se le debía dar a esas pensiones convencionales que eran del seguro, la mayoría o de las empresas sociales del Estado? Y entonces la pregunta la consulta que se le elevó a estos dos juristas era: ¿puede aplicarse el retén social a una modalidad pensional de Telecom aún después de cerrada la liquidación, cuando entonces deja de tener existencia y efectos la convención colectiva de trabajo o no? Básicamente, resumiendo, ambos apuntan al mismo sentido. Es sabido que sí, la convención colectiva cesa sus efectos con la liquidación de Telecom. Ya no hay trabajadores, ya no hay contratos de trabajo, salvo cuando la convención colectiva traiga algún beneficio como una pensión, que ya después de adquirido, pues derechos adquiridos son derechos adquiridos y ya no se pueden renunciar a ellos, ya son derechos adquiridos, ya hacen parte del patrimonio, ya están consolidados. Entonces, sobre ese tema no había. Sin embargo, sí, dicen los dos, la convención colectiva sí tiene efectos hasta la liquidación final de Telecom. Dice, no obstante, el espíritu de esa SU 897 era que la gente se pensionara. No era otro, sino que la gente se pensionara. Entonces, en virtud de ese... Llegó el jefe. En virtud de esa sentencia,
¿Apague? ¿Qué va a pasar para que lo hables directo? Ok. Listo, vamos a hablar acá directamente por el ruido que hay, por la reunión acá, despedida del ministro, que estamos aquí justo al lado. Bueno, entonces les decía, ambos magistrados, ambos juristas, magistrados, atinaron en conceptuar que se podía dar aplicación a ese régimen pensional convencional aún después de liquidada la empresa. Es así como se procede a realizar por parte del PAR un estudio de las personas y a atender peticiones de aquellas personas que consideran que cumplían los requisitos para beneficiarse de la SU 897, es decir, que a 31 de enero del 2006 le faltaran 3 o menos años para beneficiarse de una pensión convencional, bien sea en la modalidad 20, 50, 25 o en cargos de excepción. Para el caso de los cargos de excepción, no deberían cumplir el régimen de transición. Para la 2050 y 2550 sí deberían cumplir con el régimen de excepción. Con ese alcance que hicieron, con esos conceptos y ese estudio que se hizo, pues un grupo importante de ex trabajadores se lograron incluir en la protección del retén social. Willy me recuerda, van como 97, a la fecha hay 97 personas en las diferentes modalidades. Sí, señor. Interrumpo por una sola cosa, es que para que por favor se vayan dialogando con una situación. Varias de esas personas, incluso de las que fueron y el presidente les puso el pincito aquí en el pecho, o sea, todavía no tienen resolución, y otros, aunque tienen resolución, no han sido incluidos en nómina. Era solo eso. El estudio primario que hace el PAR, el estudio primario que ha hecho el PAR, les ha concedido la aplicabilidad porque cumplen los requisitos. Ya lo que hay que mirar es caso particular, por qué razón, por qué motivo la OGPP no les ha reconocido. Pero dentro de los estudios que hizo el PAR, ellos están cumpliendo los requisitos en las diferentes modalidades en aplicación a la sentencia 897 del 2012. Sí, bueno, de ese estudio, bueno, como se dijo, de acuerdo al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en principio las convenciones iban hasta el 31 de enero del 2006, pero se ampliaron los 3 años para las pensiones, y en sí hubo personas, en su gran mayoría personas que tenían en régimen de encargos de excepción, que no deberían cumplir régimen de transición. Pero igualmente hubo gente también que se pensionó en las modalidades 20, 50 y 25, ¿cierto, Willy? De hecho, inicialmente hubo personas que se pensionaron, digamos, antes de los conceptos del doctor Rigoberto y el doctor Sierra. Hubo personas que el PAR les reconoció aplicabilidad de la sentencia 897 en ley 33 del 85. Esas personas, ya con, digamos, la nueva política de esos conceptos, aplicaron en pensión convencional, y ellos, por supuesto, que ya han gestionado ante la UGPP pues su modificación de ese acto administrativo para que sean pensiones convencionales y no una pensión legal. Listo, de estas 97 personas, pues como ya los dijimos, se cobijaron ex trabajadores en las diferentes modalidades, en las 3 modalidades. Ahora, frente al caso concreto, es decir, la propuesta de aplicación del retén social de las personas que no alcanzan a cumplir los 20 años en cargos de excepción, pero que podrían aplicarse, que podrían beneficiarse con la extensión de jurisprudencia de los casos que ustedes trajeron a colación, o sea, nosotros, me refiero PAR, sí tenemos la facultad y somos quienes reconocemos la calidad de prepensionado. Somos nosotros PAR, bueno. Pero el reconocimiento y pago
es de la UGPP. Ahora, La UGPP del PAR ha sido un estudio primario. Es lo que la UGPP siempre ha sostenido, que ellos se basan en el estudio primario que hace el PAR Telecom y ya ellos hacen su estudio de fondo para determinar si hay el cumplimiento o no los requisitos para el reconocimiento de esa pensión en la modalidad que corresponda. ahora, precisado esto, reitero, el PAR es quien reconoce la calidad de prepensionado, para el caso que estamos, bueno, de prepensionado, pero la UGPP reconoce las pensiones. Ahora, Pero sin el reconocimiento de prepensionado no hay la más mínima posibilidad. sin el reconocimiento no hay nada, pero surge otra pata al cojo, que es, listo, en gracia de discusión, ¿no? No, porque yo no decido ni resuelvo, ¿no? Simplemente transmito dudas. Listo, Se decidiese a certificar la calidad Exacto. de pensionados, ¿qué hacer? Exactamente, doctor Jurado. Entonces, como no escuchan, escucharlo. Listo, nosotros reconocemos la calidad de prepensionados para aquellos que trabajaron 20 años y menos de 17 en cargo de excepción y en todo caso más de 10, pero más de 10. O sea, están entre 10 y 17 años en cargo de excepción, pero en todo caso podrían cumplir los 20 años al 2009, al 2009. Listo. Les concedemos el beneficio del retén social. Ahora, eso no garantiza el reconocimiento y pago de la pensión. Podemos estar perdiendo dinero, tiempo, bueno, el tiempo no importa. Pero ¿qué tal si hagan unas cotizaciones y no reconozca? Es el mundo es una cosa, lo otro, ¿de dónde? El financiamiento, bueno, pero no entremos a ese punto. Por ello, el primer paso, así como la extensión, o sea, todo va a la UGPP. La UGPP es la que debe estar sintonizada y alineada con el PAR, que es procedente el reconocimiento primero, o sea, con el reconocimiento el primer paso se da con la unificación de jurisprudencia, la extensión de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si acoge esa tesis, pues por añadidura viene creo que está hablando, por añadidura vendría el retén social como prepensionado. Entonces, lo primero que hay que hacer es el primer paso, que ya lo había mencionado, es solicitarle a la UGPP la extensión de jurisprudencia. No solo solicitarle, sino que acepte eso. De ahí se deriva todo, se desarrolla todo, porque si acepta la unificación de jurisprudencia, la extensión de jurisprudencia, por añadidura vendría la aplicación del retén social. No habría inconveniente, porque ya ellos estarían alineados y entrarían las personas. ¿Tenía inconveniente con el giro de las cotizaciones? En las cotizaciones no hay problema. Digamos que no pongamos problema todavía con las cotizaciones. No hay problema con las cotizaciones. Por ahora, la primera talanquera es que la UGPP acepte la extensión de jurisprudencia. Sobre entre 10 y 17. Sí, Willy. Lo que yo quería complementar es efectivamente lo que dice el doctor Jurado, es la primera etapa que hay que llevar a cabo ante la UGPP y pueden presentarse dos escenarios, que la UGPP en virtud de esas diferentes solicitudes le requieran al PAR el CETIL, la certificación con los cargos y los tiempos que hayan laborado en cargo de excepción, o el otro escenario puede ser que previo a eso ustedes le soliciten al PAR la certificación en esos términos que lo he dicho para que lo acrediten y pues la UGPP tenga ya una herramienta más para determinar si hay o no el cumplimiento, la aplicabilidad a esa extensión en cargo de excepción. Sí, porque de nada nos sirve nosotros expedirles un CETIL. Sí, les pedimos un CETIL con 12 años en cargo de excepción y qué sé yo, y 5 en ordinario. O bueno, 5 no, porque les ampliamos, que tenga 12 años en cargo de excepción y 8 en cargo ordinario.
yo te encargo dinero, como sea. El caso es que complete los 20 y no está certificado, obviamente, porque no se puede certificar un cargo de excepción que no lo fue. Entonces, la UGPP es tajante, sí señora, en la aplicación y la interpretación del CETIL. Si el CETIL dice que que son 18 años, no reconoce. Si dice que 19 y 11 meses, no reconoce. Tienen que ser los 20 años en cargo de excepción hoy por hoy. De hecho, Hoy por hoy. si la UGPP le ha exigido, le ha pedido al PAR que los CETILes en cargo de excepción hay que marcar la casilla de alto riesgo que trae al costado derecho, parte superior, el formato como tal. Y adicionalmente en reuniones nos solicitó que en las observaciones tenemos que registrar los periodos de cada cargo. Entonces, digamos, para el tema que estamos hablando, sería importante incluir en las observaciones tiempo total en cargo de excepción, supongamos los 12 años, lo que tú decías, y cargo ordinario los 5 años. Y por supuesto marcar las casillas de alto riesgo para los cargos de excepción que pues así lo ameriten. Bueno, en todo caso, de aplicarse el retén social con estos cargos de excepción, debe tenerse claro que el retén social en ese momento no podría ir más allá del 2009, el 31 de enero. Estamos convalidando tiempos, tiempos al 2009, sí, porque de pronto puede interpretarse que no, que están aplicando más, que solo tiene 12 años, entonces que él solo laboró 12 años. Una cosa diferente es que laboró 12 años, no más. No es ese el cargo. Simplemente 12 años, pero en cargo de excepción y los otros en cargo ordinario. No es que se va a habilitar, no sé, se habilitaría, qué sé yo, 10 o no sé cuántos años, porque el retén social está diseñado para 3 años posteriores a la liquidación de Telecom, es decir, a enero del 2009. Hoy por hoy está diseñado así. Yo no sé, hoy por hoy. Tendría que cumplir los 17 años en los 10 o más de cargo. Ahora, no sé si hasta aquí son mis comentarios al Allende. No sé si quieren que prosiga con el decreto. Siga. Y bueno, listo. Entonces, ya igual igual el decreto, si quieren, mire, el decreto son 3 hojas, 4 hojas. Hay una cosita, es que yo tengo que salir y como yo tengo aquí en mi teléfono a los compañeros, entonces vamos a hacer una transición al teléfono pero entonces espere, ya les digo, pues voy compañeros, se hacen. eso, exacto. Voy a hacer Ok. una transición, entonces, por favor, Pues- todos colgamos. Entonces, no, pues sigamos, es que tenemos, mire, aprovechemos porque tenemos la sala hasta las 5. Tengan preguntas o, bueno, igual seguramente tendremos que hacer otra mesa, porque hasta ahora, digámoslo entre comillas, hay que escuchar la réplica, sin que esto sea una réplica, sino, como lo quieran llamar, no sé, yo lo llamo réplica, pero no sé, el complemento, la ayuda, la corrección, la clara, lo que sea, como lo quieran llamar. Pero entonces probemos, de hecho, muchos temas los vamos a plantear en la reunión que se va a llevar en la UGPP el viernes. ¿El jueves? A las 8:30 el jueves. Jueves. 27. ¿Sí? 30, ¿no es? 30. El jueves. Entonces voy a pronunciarme respecto al proyecto de decreto allegado por ustedes. Se me está acabando la saliva. No, mentiras, estoy molestando. Bueno. Yo esto lo termino rapidísimo, yo creo. Bueno, otra de las posibles soluciones puestas a consideración en la mesa por ustedes es el proyecto de decreto para el restablecimiento de sus derechos que consideran transgredidos. Inicialmente se habían traído 2 decretos y yo estaba confundido. Creo que ahora se unificó en uno, ¿cierto? Es que yo... El último que tenemos. Es el último que se quedó uno solo, ¿cierto? Es uno que presentó a su Telecom con el complemento del doctor Ah, ok. Que estuvimos hablando en la mesa pasada. el doctor Montaño con base en la extensión del PTA, nosotros es con base en otra normalidad. Entonces es que entonces me confundí, porque es que yo vi solo uno
y lo veo por el doctor Montaño. Yo dije, no, falta el de ustedes, y el de ustedes lo fui a buscar en el otro grupo y el otro grupo es eliminado, y yo no encontré, no estábamos ahí en el grupo y ya no estaba el documento. No, estamos en el otro. No, sí, sino que yo no vi, yo pensé que estaba ahí. No. Yo sé el grupo, pero yo pensé que en el grupo había quedado ahí y yo fui a mirar fuimos a mirar el documento y Willy, yo lo encuentro, y me dijo, no, eso es el que me envió. De hecho, este es el último que tenemos. Sí, este es el que yo tengo, este es el que analicé, pero yo no sé si aparte de este usted presentó otro. Ya con la solución ustedes plantearon. Pues me disculpan, pero es que yo no lo encontré. Y yo miren en el nuevo grupo, yo no sé si usted, es que yo tenía yo no lo vi. El del doctor Montaño estaba, por eso yo el del doctor Montaño, yo analicé el del doctor Montaño, pero entonces tenía la confusión. Esta mañana estaba diciendo, no, es que hay uno solo, pues entonces ya me aclaran que no es uno solo, sino son dos. Y don Jesús me da pena, pero yo no vi el suyo, o sea, lo había visto antes, pero yo dije ahorita, y lo escuché cuando usted hizo su intervención, pero yo no vi el otro suyo. Entonces, de todos modos, pues, si usted me lo envía, yo les envío los comentarios, yo les envío el documento, pero no es que este no tiene ajuste, ¿no? Yo le hago los ajustes y le hago los comentarios a su decreto, o no sé si se hace en una reunión. Yo quiero hacer una pregunta, es que hay por ahí un mensaje que dice que el doctor Molina también tiene otro decreto que él ya sacó. Doctor Molina. ¿Quién es Molina? ¿Quién es el doctor Molina? ¿Doctor Molina el jefe? No, el doctor Molina, el abogado de usted. Es el mismo suyo. Es que como dijeron que ya lo tenía listo, que ya no había que estudiar eso. Es el de asociación. Yo tenía en la mente dos. Le echó un vistazo y nos dijo, lo veo ajustado. Listo. Bueno, entonces me disculpo ante ustedes de primera mano. Bueno, voy a proceder a hacer el análisis del decreto que es el presentado entonces por el doctor Montaño. En la parte considerativa del proyecto presentado por el doctor Manuel Montaño, se transcriben entre la parte considerativa dos de los tres incisos del artículo 16 del decreto 1615 de 2003, los cuales refieren a la orden de supresión de empleos y cargos de los trabajadores oficiales y empleados públicos de Telecom. Seguidamente se transcribe el artículo 20 del mismo decreto, o sea 1615, el cual hace referencia a la obligación de la extinta Capricorn para el reconocimiento de cuotas partes y pensiones de los trabajadores de Telecom en desarrollo del convenio 08 del 8 de abril de 2001. Se transcribe asimismo el artículo 24 del decreto 1615 de 2003, el cual contempla, perdóname, ¿este micrófono está conectado a eso? Ok, entonces, ¿se llevan el micrófono? No, tranquilo. Está bien. Bueno. Se transcribe igualmente el artículo 24 del decreto 1615, el cual contempla el reconocimiento y pago de la indemnización contenida en el artículo 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 94-95, suscrita por Telecom y su sindicato. Posteriormente, se transcribe el artículo 3 del decreto 4781 de 2005, mediante el cual se modifican los numerales 12.1, 12.2 y 12.4 del decreto 1615 de 2003. También se mencionan las leyes 33 del 85, cuarta del 87, decretos 2200 y 2201 de 1987, decreto 2123 de 1992, decreto 66 del 93, las resoluciones JD 028 y 29 de 1993, artículos 5 de la Convención Colectiva 94-95, artículo 13 de la Convención Colectiva de Trabajo 96-97. Se menciona de igual manera, se hace mención de igual manera a un pronunciamiento de la Corte Constitucional proferido a través de la sentencia C068 de 1996 ya dije que por la Corte Constitucional, en el cual se declara la exequibilidad del literal B del artículo 2 del decreto 2201 de 87. Esta sentencia, valga decir, esta sentencia hace relación al tema de las cesantías de los trabajadores de Telecom, que se consideraba que estaban en inferioridad de condiciones con otros trabajadores. Bueno, en fin, el caso es que esa sentencia hace relación al tema de las cesantías de los trabajadores de Telecom.
Se hace mención también a una sentencia radicada 27104 del 31 de diciembre de 2000 por la Corte Suprema, en la cual se hace referencia a la normatividad aplicable para el reconocimiento de pensión sanción. Finaliza la parte considerativa del proyecto de decreto mencionando la sentencia C-903 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, en la cual se informa que en un proceso de disolución y liquidación de entidades en ejercicio de facultades constitucionales y legales no se requieren medidas como la renuncia de los trabajadores a beneficios de una convención colectiva, producto de negociaciones y concertaciones, puesto que son derechos legítimamente adquiridos y ello puede desconocer principios y derechos que la Constitución reconoce a los trabajadores. Seguidamente se transcribe la parte resuelve. En esa parte resuelve se proponen 4 artículos. El primero de ellos modificando el artículo 16, 20 y 24 del decreto 1615 del 2003, modificado por el decreto 4781 de 2005, y dispone, voy a leer literalmente lo que dispone el decreto, proyecto de decreto. Pues, artículo primero, modifíquese el artículo 16 del decreto 1615 de 2003, modificado por el decreto 4781. En su lugar, el mismo quedará así: prorrogue lo dispuesto por el gobierno en acta 1782 de 2003 en el numeral 6.2, entre comillas, plan de pensión anticipadas, en el cual se aprobó el plan y todo lo concerniente al mismo correspondiente al acta número 1782, anexo número 4, dando alcance a la población objetivo, reconocimiento 1.557 trabajadores distribuidos de la población hasta los 7 años faltantes para pensión. Artículo segundo, que para efectos del reconocimiento se tendrá en cuenta únicamente lo dispuesto en el acta 1782 de 2003 y su anexo número 4, ley cuarta del 87 y sus decretos 2200 y 2201 del 87, el decreto 2123 del 82, el decreto 666 de 1993 y los estatutos de la empresa Telecom JD 028, 029, 012, 053 de 1993, la ley 790 de 2001, el decreto 190 de 2000. A partir del acta declara la terminación del proceso de disolución y liquidación de la empresa nacional, de reconocer las cuotas partes y las pensiones de los trabajadores de la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom y Liquidación, así como las sustituciones pensionales que se hayan causado a cargo de la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom en la fecha de vigencia del decreto 1151 de 2007, artículo 156. Artículo cuarto. El artículo 24 del decreto 1615 de 2003 quedará así, comillas, los trabajadores oficiales de la empresa nacional de telecomunicaciones se les conmutará la indemnización por despido por el reconocimiento únicamente lo dispuesto por el acta número 1782 de 2003 y su anexo 4, ley cuarta del 87 y sus decretos 2200 y 2201 de 1987, el decreto 2223 de 1992, el decreto 666 del 93 y los estatutos de la empresa Telecom JD 028, 029, 012, 055 de 1993, la ley 790 de 2000, el decreto 190 de 2003. A partir del acta declara la terminación del proceso de disolución y liquidación de la empresa nacional de telecomunicaciones. Ahora bien, del proyecto de decreto debemos pronunciarnos en primera medida al tema referente a la técnica normativa, para lo cual nos remitimos al decreto 1609 de 2015, mediante el cual se modifican las directrices generales de técnica normativa de que trata el artículo segundo de la parte primera del libro segundo del decreto 1081 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la Presidencia de la República. Sí, señora, sí, señor. Donde se establecen las directrices generales para elaboración de proyectos de decreto para firma del presidente de la República. En el proyecto de decreto presentado y el cual se presente modificar los decretos 16 y 20 del decreto 1615, los cuales refieren a la orden de supresión de empleos y de cargos de los trabajadores oficiales y empleados públicos de Telecom y la obligación de la extinta Caprecom de reconocer cuotas partes en desarrollo del convenio 08
del 8 de abril de 2001. Por su parte, frente al artículo 24 del mismo decreto 1615, se ordena en el proyecto de decreto, se ordena la conmutación de la indemnización por despido con el reconocimiento de lo dispuesto en el acta 1782 de 2003. Entre comillas, resuelve, se prorroga lo dispuesto en el acta 1782 de 2003, teniendo en cuenta, entre otras normas, la ley 790 de 2002 y el decreto 190 de 2003. Ahora, mediante el acta JD 1782, Telecom creó el plan de pensión anticipado, el cual fue ofrecido a sus trabajadores que cumplieran los requisitos que allí se requerían. Ahora, a través del artículo 12 de la ley 790 de 2002, reglamentado por el artículo 12 del decreto 190 de 2003, se contempló la protección especial para las madres cabeza de familia con limitación física, trabajadores con limitación física, y para los servidores próximos a pensionarse, o sea, los prepensionados. Para estos casos, ya como lo vimos anteriormente, la Corte Constitucional, a través de las sentencias